Buenas tardes, bienvenidos al bloque 3 de Algo está despertando, hoy sábado 22 de mayo, en este programa que les traemos sobre mujer y política. Vamos a tener distintas novedades de lo que estuvo pasando esta semana. Buenas tardes, Pome, buenas tardes, Clivi, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, bien, ¿y vos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Muy bien, todo bien. Queríamos, primero que nada, arrancar este programa haciendo un pequeño homenaje. Esta semana se cumplieron, ayer específicamente, 10 años del asesinato de Juan Emanuel Aguirre en manos de la policía de Campana. La historia de Juane es la siguiente: el día 17 de mayo del año 2011, una patrulla con 2 oficiales para en su horno de ladrillos. Él vivía en el barrio Las Praderas. En el barrio Las Praderas muchos vecinos subsisten gracias a sus hornos de ladrillos. Paran 2 oficiales en el horno de la familia y le manguean, como decimos todos en lenguaje de la calle, 3.000 ladrillos. El horno era el único ingreso de la familia de Juane, como de tantos vecinos, así que Juane se negó. Esto generó una discusión entre los policías y él. Uno de los policías le termina pisando el adobe, como sobrándolo por esto que estaba pasando. Es un accionar de que estamos acostumbrados a escuchar. Él reacciona y perdón, siempre se me va el apellido, y no lo quisiera nombrar porque fue un jefe de calle muy conocido de Campana, que es Mendieta. Mendieta lo apunta con un arma en la cabeza en la puerta de la casa. Estaban los vecinos de testigo. Lo que hace que, bueno, finalmente Juanes los termine echando, corriendo con ladrillos, pero esto no iba a terminar acá. 4 días después lo levantan a las 8:30 de la mañana con la excusa de llevarlo a la comisaría como testigo de una pelea. Le dicen que se lleve su documento. Bueno, Juanes los acompaña. Nunca supieron decirle bien a la familia por qué causa los llevaban, porque primero era por una pelea, después fue por violencia, después fue por acoso, 1000 versiones que no eran ciertas, por supuesto. La cuestión es que ese día, 4 horas después, Juane aparece ahorcado en la celda de la comisaría. La familia de Juane, la verdad que caminó mucho. El fiscal era Montani en ese momento. Les tomaron muchísimo el pelo, se aprovecharon de su condición. La mamá de Juane, su hermano Juan, tuvieron una lucha incansable que dura hasta el día de hoy, porque todavía no se hizo justicia. Así que desde nuestra humilde parte, lo único que creo que nos toca es reclamar justicia para Juanes, y que no quede impune, y que no se olvide, sobre todo. No sé si quieren agregar algo más. Clivi, Sí, vos ahora sobre la actividad. sí, el lunes se va a hacer una actividad que en realidad, bueno, esta actividad sí iba a ser ayer, pero bueno, por cuestiones climáticas, por las lluvias, se suspendió. Así que bueno, el lunes 24, al mediodía, en la estación de tren de Campana, se va a estar haciendo una olla popular y un mural en conmemoración de los 10 años del asesinato de Juan Aguirre a manos de la policía. Se iba a hacer una jornada antirrepresiva, y bueno, los esperamos, si quieren participar. Sabemos que el contexto pandémico, digamos, no acompaña mucho, pero por lo menos visibilizar lo que está sucediendo, lo que pasó, ¿sí? Y quizás, bueno, por lo menos moverlo en las redes, lo del mural y la olla popular. Bueno, cualquiera que necesite puede acercarse a la olla con su tapercito, y bueno, buscar un poquito de guiso que se va a estar haciendo ese día.
Buenísimo, y colaborar con la familia de Juan y sobre todo acompañar, porque es muy difícil Sí. estar solo como le tocó a su hermano Juan, contra la fuerza, y además vivir de ese momento en adelante muchísimos amedrentamientos por parte de la policía, del comisario Páez, que era comisario en ese momento. Así que bueno, Juane está presente en este programa de Algo está despertando. Dicho esto, vamos a pasar a otra cosa que pasó en la semana. Nuestra compañera Pome tiene novedades para contarnos. Sí, bueno, esta semana se estuvo desarrollando la reunión de la mesa local de abordaje de violencia de género en Campana, ¿sí? Bueno, nada, es una reunión que no es muy popular, porque la verdad es que nunca se baja información a la ciudadanía de qué es lo que está ocurriendo cuando se suscitan estas reuniones. La mesa local hace rato que se viene desarrollando, pero últimamente ha tenido la particularidad de que se le dio apertura a las agrupaciones que trabajan en la temática de la violencia de género, y por eso, bueno, estamos como Furia Feminista también en esas reuniones de la mesa local. Es un espacio, como para decirlo rapidito, explicar qué es un espacio en donde confluyen varias instituciones políticas, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, bueno, las agrupaciones, organizaciones civiles y sociales, colegios de abogados, de trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, es una reunión que se convoca desde el Ejecutivo Municipal. En esta oportunidad fue el viernes, porque se están desarrollando, las mesas locales se están desarrollando el último viernes del mes, igual hacía rato que no se venía desarrollando con la excusa de que estaban esperando a una persona del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, que no pudo, que nada, es una excusa porque la verdad es que se pudo haber desarrollado igual y después en otra instancia, en otro momento, hacer una reunión con la persona que estaban convocando, ¿no? Pero bueno, aparte, bueno, como habíamos dicho el sábado pasado, dentro de este hueco que hubo de no convocatoria de esta reunión de la mesa local, es que se vieron un montón de políticas por parte del municipio, que bueno, ya lo habíamos charlado el sábado. Particularmente en esta mesa, en esta reunión del viernes, se charlaron algunas cuestiones. La verdad es que insisto, es una reunión que me parece no es muy popular, a mi criterio personal, por más que nosotras como Furia Feminista participamos, y no vamos a dejar de participar. La verdad es que, bueno, por ejemplo, se llama a trabajar de conjunto, en la realización de alguna que otra campaña. Ahora, por ejemplo, se había propuesto por parte del municipio, como para poner un ejemplo de lo que es, ¿no?, la mesa local, se había propuesto desde el municipio avanzar con una campaña en relación a los noviazgos violentos, y llamaban a las organizaciones a también colaborar y trabajar en esa temática. Lo que nosotras planteamos, yo como parte de Furia Feminista, es que claramente no íbamos a trabajar para el municipio cuando hay una dirección general de género, derechos humanos, y no me acuerdo qué otra cosa, porque son títulos muy largos los que le ponen, sí. Y a su vez la dirección de género, de promoción, uno de promoción, otro, bueno, no sé, son nombres larguísimos, no importa, son dos direcciones. Cuando hay dos direcciones, nos llaman a trabajar a las organizaciones, o sea, no, que lo trabajen y gratuitamente encima. Bueno, obviamente hubo ahí todo un debate al respecto, pero bueno, está bueno, nada, lo quería traer por esta razón, de que son reuniones que tratan cuestiones de la ciudadanía, propias de la ciudadanía, porque la temática de la violencia de género es propia, atraviesa a las mujeres y disidencias ciudadanes, y sin embargo no se conoce, como que siempre está como en el pedestal, ¿no? Como que quienes tienen la autoridad
de discutir y de plantear respecto a esta temática son quienes están arriba de un pedestal siempre, ¿no? Claro. Bueno, y aparte aclarar de que hay instituciones que no participan, eso también se giró alrededor de ese debate, en este sentido que planteaban que, bueno, que para cuestiones puntuales, desde la mesa se podía convocar a funcionarios del Poder Judicial. En realidad, jueces, por ejemplo, las dos juezas, porque acá tenemos dos juezas, del juzgado, por ejemplo, del juzgado de familia número 1 y el juzgado de familia número 2, han participado de otras mesas, de otras reuniones cuando estaban institucionalizadas sin las agrupaciones. Ahora, cuando es como raro, ¿no? Cuando se le dio la apertura a las organizaciones, desaparecieron todos. Con la chusma no, no hay consenso ahí. Es que no estamos a su nivel, ¿cómo vamos a estar al nivel de la señora jueza? Disculpame. Claro, escúchame, piden trabajar en conjunto, pero no participan, o sea. Claro, bueno, y se dio también. Claro, sí, o trabajar en conjunto, pero que trabajen los otros y llevarnos los laureles nosotros. Exacto. También. Se charló alrededor de eso, de invitar al Poder Judicial a ser parte, a lo que yo obviamente planteé, pero bueno, pues si no aparecen, ¿cómo se les va a proponer trabajar en conjunto? Me llevé una decepción con una concejala del bloque UE Calixto de Lepiane, sí. Que me pareció, lo que planteaba ella era, bueno, esto, ¿no? Esta propuesta de llamar a los judiciales, porque ella conocía que había personas que trabajaban muy bien en el Poder Judicial. ¿Alguna habrá? ¿Cómo? Alguna que trabaja muy bien habrá. No, anda a encontrarla. No los jueces, digo, no los jueces, no los fiscales. No, claro. No la gente que tiene que trabajar. Y justificar el sueldo que le pagamos desde nuestros bolsillos. Claro. Así que, bueno, me llevé una desilusión en el sentido de que empezó en un momento a plantear de que no había que sacar como suposiciones abstractas, como, no sé, yo la verdad es que a nivel personal lo tomé como una subestimación, ¿no? Aparte que existe esta subestimación de siempre, por ejemplo, en la mesa siempre hablan de los profesionales, como que las únicas personas que pueden opinar son aquellas que tienen un título, cuando las que pateamos los juzgados somos las víctimas y quienes acompañamos a las víctimas. Claro. Y aparte, yo voy a hablar desde mi agrupación, porque es lo que conozco, en Furia estamos muy formadas. Entonces, por eso también hasta nos causa gracia cuando nos subestiman políticamente, porque estamos muy formadas, no solo políticamente, sino también judicialmente. O sea, tenemos los dos elementos muy cristalizados, y de lo que nos encargamos también es que de las compañeras que empiezan a organizarse con nosotras también tengan esas herramientas. Entonces, a mí me parece muchísimo más valioso en cuestión de formación y para poder emitir una opinión cualitativa, la opinión que se emite desde aquella ama de casa que empieza a formarse políticamente y judicialmente. Porque si vos ves a las compañeras de Furia hoy en día, eso, son mujeres empoderadas, son mujeres que entienden las herramientas que tienen, que saben dónde tienen que ir a reclamar qué cosa, qué funciones cumple cada organismo, qué leyes las amparan, con qué leyes se tienen que defender ellas o a sus hijos o a sus hijas. Entonces, a mí me parece súper valioso eso. Me parece que no es a desmerecer de que no seamos profesionales, porque nosotras, las víctimas, y que muchas veces también se olvidan, y esto lo digo a título personal, muchas veces las personas también se olvidan de que yo no soy una puntera de Furia, que yo también he sido víctima de violencia de género, y que por eso me organicé también en Furia, y que yo también tuve que pelear en los tribunales con los expedientes cuando me han querido arrebatar a mi hija de mi lado, que yo también tuve causas por violencia de género en el juzgado de familia de Capital Federal,
y que yo también sentí ese miedo carnalizado, y que yo también me sentí sola. Entonces Claro. digo, es el ejemplo quizás de mi parte. Por eso digo, hablo a título personal porque no puedo tampoco hablar por las compañías de fuera que no están ahora en esta conversación, pero el empoderamiento que quizás se ve de mi parte es el mismo que tienen el resto de las compañeras, y es magnífico ver ese crecimiento. Y es magnífico ver ese crecimiento y verse una misma desde mucho tiempo atrás, en donde una se recuerda llorando en un pasillo de juzgado, desesperada, y sin embargo ahora que una tiene todas las herramientas que nos hemos compartido entre todas las víctimas sobrevivientes de distintos tipos de violencia. Entonces, ese tipo de subestimaciones, como, o como dijo en su momento la señora Casareto, presidenta del Consejo Deliberante, de las chicas de Julia no entienden, capaz que están mal asesoradas como si fuésemos estúpidas. Esa subestimación, yo realmente, de parte de esta concejala, lo tomé como una subestimación. La verdad que fue bastante, porque no hacía falta, me parece, comentarios que no hacían falta. Después se habló en relación, y como para cerrar, algo importante que sí se habló, que a mí me parece importante, es la cuestión del patrullero para la comisaría de la mujer, que también lo hablamos la semana pasada, que el director general de, bueno, estos títulos raros y largos que tienen, Iván Gómez Jerez, se comprometió a que iba a reunirse con la gente de la comisaría de la mujer para ver qué se podía hacer. Bueno, nada, me pareció todo sanata, dale, no es muy difícil, es simplemente aceitar esas cuestiones burocráticas para que llegue un patrullero de los recursos que cayeron de provincia para la comisaría de la mujer, para todo lo que también explicamos el sábado pasado. Sí. Así que, bueno, más o menos esas fueron las novedades en relación a la mesa local. Sí, es increíble que en un espacio donde se debaten cuestiones de género se tomen esas actitudes elitistas. Digo, ¿qué podés construir siendo no poder, en el caso de ellos? ¿Qué podés construir cuando no podés escuchar o no podés validar la voz de una compañera que tal vez no tiene el espacio ni la fuerza que vos tenés en tu espacio? Pero bueno, esto que vos decías de la lucha de las amas de casa, por ejemplo, pasa en un montón de ámbitos, pasa en los mejores partidos políticos. Exacto, sí, sí. ¿No es cierto? Se Sí, subestima la capacidad de las compañeras, y sobre todo en el caso de las compañeras que te pueden llegar a organizar. Yo lo he visto un montón y justamente debatía eso, ¿no? Una ama de casa, una persona que está te puede organizar el barrio de una manera que vos no podés llegar a imaginarte, pero bueno, esas cosas no se valoran porque justamente muchos partidos tienen una concepción bastante retrógrada, ¿no es cierto? Y con esto doy pie al tema del día de hoy. sí, hoy vamos a tratar un poco de lo que es la relación entre política, ¿no?, y las mujeres, y la desvalorización que sufren las mujeres en política, las mujeres que se desarrollan en política, cómo son desvalorizadas sistemáticamente. O sea, están rodeadas de machismos, ¿no?, que los machismos serían comportamientos que ponen a la mujer en una situación de inferioridad, y que, bueno, la realidad cotidiana de las mujeres que se desenvuelven en la política consiste en que se tienen que enfrentar todos los días, ¿no?, con banalizaciones sobre su labor o deslegitimización de su trabajo, de las acciones políticas que proponen, ¿no? En base o en alusión a lo que serían los estereotipos de belleza o estereotipos de género, ¿no? Se termina desvalorizando quizás una idea que propone o una acción política que lleva a cabo en base de, bueno, a ver cómo era su ropa, si su ropa era adecuada, si no era adecuada, si en determinado bueno, si su peso es correcto, entre comillas, o no, en si está buena o no está buena, ¿no? Se termina invisibilizando también su carrera política en base a esto, ¿no?, a los estereotipos de belleza y de género que se siguen perpetuando día a día. Se termina
desplazando el foco, ¿no? Que debería ser, bueno, ¿qué es lo que propone esta mujer? ¿Qué capacidad tiene? Exacto, sí, bueno, qué formación tiene, etcétera, se termina desplazando el foco, ¿sí? Hacia, por ejemplo, lo que sería lo estético, ¿no? Encubriendo en cierta forma una estrategia para descalificarla, ¿sí? Nada, en política se termina, siempre está lleno, está plagado de comentarios, ¿sí? Y de actitudes súper misóginas que se hallan presente tanto en lo que es en el discurso electoral como en la cobertura que hacen los medios, ¿no? De, por ejemplo, determinada campaña o determinado gobierno. Y acá no tenemos bandera partidaria ni nada, pero la realidad es que en Argentina está plagado de estos ejemplos. O sea, por un lado, por ejemplo, tenemos a María Eugenia Vidal, ¿sí? que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en la cual los medios de comunicación, tanto los oficialistas como hasta los opositores, se la terminaba criticando, cuestionando, ¿no? A ella, y se les generaba un sentimiento de culpa de, bueno, ¿por qué dejaba de lado a su familia para dedicarse a la política, que era su carrera? O sea, más allá, ¿no? De las acciones que ella llevó a cabo y de que podemos debatir si fueron malas o si fueron buenas, que de hecho los medios de comunicación deberían haber debatido sobre esto y no sobre por qué está dejando de lado, ¿sí? A su familia, que en realidad, o sea, no lo está dejando de lado. O sea, es su familia y su carrera, que pueden ir paralelamente. Incluso también, ¿no? Se dibujaba alrededor de ella una figura bueno, de Heidi, o sea, se le decía Heidi por una cuestión de, bueno, es sumisa. Entonces, Claro. está bien, ¿no? Como es sumisa, está bien que ella esté en política, que ella esté en un cargo de poder, pero, por ejemplo, si hay una mujer que se desenvuelve en un rol de poder político y es más combativa, bueno, ya sabemos lo que pasa. Vamos a ir al otro extremo, a otro ejemplo, que es el ejemplo de la expresidenta Cristina Kirchner, que se la criticaba mucho, por ejemplo, por su ropa. Hubo una vez dio una charla donde estaba ella acompañada de Merkel, que es la presidenta de Alemania, y se la terminaba comparando con Merkel en cuanto a la vestimenta que ella utilizaba. Estaba bien la vestimenta que estaba usando Merkel, porque la vestimenta que ella utilizaba no resaltaba sus características femeninas, y en cambio la ropa que usaba Cristina estaba mal, justamente porque remarcaba la feminidad de ella. Entonces, ¿qué es lo que molesta? ¿No? Molesta una imagen femenina en un rol de poder, ¿sí? Entonces a Cristina, bueno, hasta la han dibujado, la han ilustrado en diversos medios de comunicación, creo que fue en la revista Noticias, la han ilustrado hasta prendida a fuego, o sea, Sí. la violencia. Y repito, dejando de lado cualquier color partidario, ¿no? Pero la violencia que se vive de los medios de comunicación hacia las mujeres que desarrollan un rol de poder político es gravísimo. Sí. Es gravísimo porque están legitimando, ¿sí? La misoginia hacia las mujeres que quieran desenvolverse en política. Otro ejemplo, cada vez que sale una nota en algún medio de comunicación sobre Laura Alonso, que estaba a cargo de la oficina, creo la oficina anticorrupción, en vez de criticarla por un montón de cosas que se podría haber criticado sobre su gestión, se termina ilustrando la nota con una fotografía y se termina hablando de si es bella o no es bella, cuando no es la cuestión. Lo mismo con Elisa Carrió. Iba a decir eso, el caso de Lilita Carrió, encima, bueno, ridiculizada al extremo por su condición de persona gorda, ¿no es cierto? Exacto. O sea, se la termina cuestionando por eso, cuando en realidad si nosotros agarramos cualquier discurso de ella, podemos atacar frase por frase, o sea. Nos hacemos, claro, una fiesta, que es mucho más Exactamente, interesante que debatir si es una gorda loca o no. O sea, podemos escribir notas enteras analizando todo su discurso y si se quiere, ¿no? Si se fuese desde el lado opositor, ¿no? A Elisa Carrió, si se fuese inteligente, ¿no? Estratégicamente, se puede atacar cada una de sus palabras en base, o sea, se puede criticar su ideología y no criticar su aspecto. Claro. O sea, porque es malísimo que en el siglo XXI estemos deslegitimando la figura de una mujer de acuerdo a su aspecto, deslegitimando su valor, su labor de acuerdo a su aspecto.
si nos seguimos basando en estereotipos de belleza, nos seguimos que son completamente obsoletos y nos seguimos basando en estereotipos de género, como, ay no, es una mala madre porque se está dedicando a política. Y esto se ve en mujeres que están dentro de partidos, o sea, como que tienen una espalda. Imagínense trasladado a una piba que decíamos de barrio que empieza a formarse. Se la ataca por todos lados. O sea, más de una vez nos han dicho que no tenemos por qué meternos, hasta se nos ha cuestionado si estábamos formadas, ¿no? Si teníamos algún título o lo que sea para hablar de política. Se nos exige a las mujeres que estemos formadas, que tengamos, no sé, un título de politólogas para poder hablar de política, cuando a un varón no se lo critica ni se le exige ningún título de nada. ¿Cuántos, Se lo menosprecia para participar. ¿Cuántos varones hay en diversos medios de comunicación o en diversos ámbitos relacionados a la política y jamás se le exige, bueno, a ver, título de qué tenés? En cambio a nosotras se nos exige tener un título. Incluso hasta se ha llegado a decir que las mujeres no tenemos que desempeñarnos en roles de poder en cuanto a la política por nuestros problemas hormonales. O sea, parece que seguimos viviendo en el medioevo cuando estamos en el 2021, y es gravísimo. Si nos sigue tratando de locas cuando nos desenvolvemos en diversos debates, si nos invalida nuestra palabra en cuanto a política, a pesar de que quizás tenemos todos los argumentos por el hecho de ser mujeres. Sin ir más lejos, o sea, personalmente, por ejemplo, la vez que fui reprimida en Capital, los comentarios eran, bueno, eso le pasó por no estar en la casa lavando los platos. ¿Qué? O sea, me están cargando, o sea, por un lado te está justificando la policía y la represión, y por el otro, ¿por qué tengo que estar lavando los platos? ¿Por qué no me puedo desenvolver en este otro ámbito? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, como decías vos, bueno, a las maternidades, yo voy a hablar por ese lado, ¿no? A las maternidades se nos cuestiona muchísimo eso. ¿Cómo vamos a llevar a la cría a una manifestación? Como si, aparte, también digo, cuestionando nuestra capacidad de maternar, porque no somos estúpidas, y quienes somos cuidadoras, que ejercemos el rol de maternidad, sabemos dónde podemos ir con las crías y dónde no para exponerles o no exponerles. No somos tontas, pero no, es el hecho de una participación política, y más desde las maternidades, que las maternidades, o sea, tuviste un hijo, una hija, ya está, te tenés que quedar en tu casa, ¿entendés? Todavía sigue eso instaurado. Quedate dándole de comer a tu hijo. ¿Cómo vas a salir a una marcha y encima con ellos o con ellas? No, imposible. Sigue todavía eso mucho. Sí, de hecho, en cuanto a las maternidades, sufren una doble señalización justamente por esto, y se le carga la etiqueta de, no, estás en política, sos madre, entonces sos mala madre. Y no es así. O sea, es terrible que se haga esto, que se invalide el accionar político de las madres, porque, o sea, o que cuestionen, no, vos tenés que quedarte en tu hogar, y no es así. De hecho, está re bueno que formen también a sus hijos, a sus hijas en política, que las vayan formando para el día de mañana, para seguir cuestionando estas cosas. Sí, yo en eso les cuento algo muy cortito. En el expediente de mi causa, que tenía en su momento por el cuidado personal de mi hija, el padre de mi hija más chica quería alejar a mi hija de mi lado, que viva con él y yo no poder verla, ¿no? O verla muy poquito, tener unas visitas muy poquitas. Esto es al principio, eso se resolvió, bueno. Pero uno de los argumentos era de que yo tenía una afección en mi salud mental, que tenía una enfermedad psiquiátrica inexistente, pero él lo planteaba así, y que, bueno, por esa razón yo no podía hacerme cargo de los cuidados de mi hija. Que bueno, insisto, se demostró lo contrario, pasó el proceso y se sentenció otra cosa. Por eso mi hija vive conmigo. Pero uno de esos argumentos que utilizaba el abogado de él era de que justamente yo pertenecía a grupos extremistas, así está escrito en los escritos judiciales, que yo pertenecía a grupos extremistas
en donde pretenden separar a los hijos de sus padres, o sea, y militaban en agrupaciones políticas extremistas, y que a su vez el hecho de militar la cuestión de la legalización por el aborto, eso hacía que produzca en mí una especie como de desequilibrio mental, y bueno, eso era causa también, y que yo, precisamente al ser tan infeliz con mi vida, había caído a militar en estos grupos extremistas del feminismo, y que por eso hacía las denuncias que hacía, que en realidad no eran de eso, pero todo se centraba en que yo era militante política de organizaciones feministas, todo se centraba ahí, o sea, ese era el argumento, digamos, o el elemento de adorno al argumento central de mi psicopatía, supuesta psicopatía, para alejar a mi hija de mi lado. Eso se presentó en un juzgado de familia, o sea, un abogado lo presentó en un juzgado de familia. Sí, sí. Sí, terrible. Con todo lo que significa. Bueno, yo les contaba el otro día cuando preparábamos el tema, yo puedo hablar desde mi lugar de estudiante, que fui elegida presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto 15 hace unos años ya. Esta semana justo fue el aniversario. Logramos después de muchos años, bueno, remontar un centro de estudiantes que era inexistente. Bueno, vos en ese momento estabas por el 15, Pome. Trabajar muchísimo, participar en ese momento de las marchas docentes, de las peleas contra el cierre de los terciarios, bueno, un montón de ideas en una agrupación formada por mí, y a la que finalmente, digamos, después de ser sometida a un apriete por parte de compañeros por oponerme a pavadas, una pavada que había dicho un compañero a la agrupación, a la agrupación específicamente de Pan y Rosas, me opongo y adelante de todo el mundo digo que no estábamos de acuerdo, que eso no representaba a nuestra agrupación. Termino sufriendo un apriete dentro del centro de estudiantes por parte de dos compañeros, uno de los cuales después quedó como presidente del centro de estudiantes, porque yo termino renunciando en ese momento, pasaba por una situación familiar muy complicada, que era fueron los últimos días de mi abuelo, que estaba internado en ese momento, y socavaron hasta generar que yo renunciara, digamos, a ese nivel, y esas cosas tenemos que enfrentar las mujeres que queremos avanzar de alguna manera en espacios que son de hombres todavía. Sí, porque de hecho lo que es el ambiente político, o sea, yo creo que hay todavía es evidente la gran resistencia que hay por del lado de los hombres, digamos, de compartir el espacio simplemente, o sea, de compartir el espacio. Y la sociedad misma también, ¿no? Como que le cuesta concebir que las mujeres podamos habitar estos espacios. Repito, lo que molesta a la sociedad es una figura femenina en un rol de poder. Tal cual. Y esto nos determina todo el camino que todavía tenemos que andar, ¿sí? Para terminar de destruir el patriarcado, porque si a la sociedad le sigue molestando que existe una figura femenina en un rol de poder, y estamos mal. Así es. Y en los sindicatos también pasa, digo, no solamente en los partidos políticos y en agrupaciones, pasa en todos lados. Sí. A ver, en los sindicatos es más fácil para un compañero chicañar a una mujer que ir a chicañar a un compañero varón, porque se piensa que las compañeras mujeres nos vamos a quedar calladas y no es así. O sea, ya no nos quedábamos calladas y tenemos suficientes argumentos para digamos, tirarles abajo de esas chicanas que tiran. Y estaría re bueno que los compañeros de los sindicatos empiecen a preparar en cuestiones de género y que dejen de chicañarnos a las mujeres, porque bueno, se les va a acabar el tiempo y van a quedar obsoletos, van a quedar obsoletos y no van a poder seguir manejándose de esa forma tan prepotente en los sindicatos. Sí,
Otra herramienta muy usada también es el poner mujeres, porque la verdad que hay diversas formas de organización, ya sea partidos, ya sea sindicatos, que son llevadas a cabo por hombres y que ponen compañeras como cara visible, compañeras que tal vez no están todavía entrenadas para hacerle frente, entonces bueno, son la cara visible, pero las decisiones se toman por atrás. Sí, cuando quieren tener voz y voto no las dejan, Claro. lamentablemente. Sí, es lo que se llama el lavado rosa, es lo que hacen los partidos, gran parte de sí, todos los partidos, para, digamos, tener una cara más progresista, si se quiere, Claro. y tener más votos, por ejemplo, de las generaciones más jóvenes. Sí, sí. Sí, es lamentable que usen a las compañeras con ese fin y que cuando quieran tener voz y voto no las dejen participar. Bueno, pero acá en Campana, por ejemplo, yo estaba hablando precisamente de la mesa local y me reía de estas direcciones de nombres largos que tienen, que una, si no recuerdo mal, una es Dirección General de Promoción de Derechos Humanos, Género, y la otra es la Dirección de Derechos Humanos y Género. Son dos hombres, que no hay mujeres capacitadas, no hay ninguna mujer capacitada para tomar esa tarea. Eso me llamaba la atención, que eran todos varones que estaban No en hay esos ninguna cargos. mujer capacitada. Más allá de que, bueno, esto depende de desarrollo social y que la secretaria de Desarrollo Social es una mujer. Insisto, y tengo acuerdo con vos, Clivi, de esto, después discutimos las diferencias políticas, creo que desde este espacio por lo menos están más que claras las diferencias políticas, pero digo, en estas dos direcciones que no existen, no había ninguna mujer ninguna persona travesti, ninguna persona trans, no existen, no existimos, no podemos estar capacitadas para tomar ese lugar. Que aparte es un lugar muy profesional, no, perdón, o es un lugar muy particular Sí. también, ¿no? Porque de ahí es de donde se tienen que emitir todas las políticas públicas en relación a la violencia de género y al género en general y a la diversidad. Pero que no existen mujeres, estamos justamente hablando constantemente. Y aparte, desde el mismo municipio también sale, la señora Casareto, que salió muy enojada la otra vuelta, planteando que el patriarcado ya fue y que a ella le cuesta cumplir su rol por ser mujer, cosa que en ese sentido yo no estoy de acuerdo, porque sea mujer o sea varón, se le va a reclamar de la misma manera porque cumple un rol como presidenta del Consejo Deliberante, donde se piden explicaciones, Nosotros creo que estamos apuntando a otra cosa y justamente a enfocar esos cuestionamientos, no en lo político, sino en otras cuestiones simbólicas propias que recibimos las mujeres y feminidades. Pero digo, si tanto el discurso del municipio es ese, que no hay mujeres, ni hablemos de trans y travestis, mujeres, no hay mujeres capacitadas para tomar ese rol. No, pueden llegar a decir que no están capacitadas, pero bueno, capacitemos entonces. ¿Por qué no? Sí, bueno, igualmente, igual en Campana hay un montón de gente, de mujeres que sabemos que están capacitadas y que podrían estar en esos lugares. Sí. Sí. Sí, bueno, tal vez digo, las de ese sector político Claro. no tienen una formación, y bueno, nunca es tarde. Bueno, compañeras, se nos va terminando el tiempo, nos va a quedar para otro programa, una parte 2 de Mujer, Poder y Política, si les parece. Sí. Bueno, nos estamos viendo entonces el sábado que viene. Ya subieron, espero ver la entrevista que hicieron hace un rato. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene y buena semana. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Nos Buen vemos. fin de...